Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio de las Madres. Mi nombre es Ludmila Soiro. Esto es Más o Menos Bien y les vamos a estar acompañando hasta las 18 horas en un programa súper cargado de comida, porque tenemos un montón de comidita por acá. No quiero que se me vayan unos segunditos antes de darle la bienvenida a mi equipo, sin mandarle un beso muy grande a Norman, nuestro querido amigo de la agencia Paco Urondo, que sufrió un accidente en su ámbito laboral y estábamos ahí, queriendo que salga rapidito de su situación, que se recupere, que esté bien. Lo queremos otra vez con nosotros y con nosotras, así que déjenme mandarle este beso enorme que nos tiene muy preocupados esta semana y estos días. Así que acá estamos deseándole la pronta recuperación y que se enganche otra vez con nosotros y con nosotras en la agencia Paco Urondo. Así que bueno, dicho esto, le voy a dar la bienvenida a este gran equipazo. Rodrigo Lugones, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo dice que le va a Ludmila? Muy también en ese mood, como dicen ahora, de mandarle una fuerte energía a Norman, que lo queremos muchísimo. Y estamos acá esperándolos porque estamos segurísimos y segurísimas que prontamente se va a reponer. ¿Quién te dice por ahí? Empezamos cada tanto le metemos algún poema de Norman, que tiene un librazo. Tiene un librazo. Yo me voy a dar el lujo por ahí el lunes. Yo tengo otro programa además, Muy bien. Que me dedico a la literatura. Voy a leer algunas cosas. Él lo escuchaba mucho, me escribía siempre, así que seguramente el lunes vamos a estar leyendo algo ese programa. Muy bien. Enrique, ¿cómo andamos? Bien. ¿De la calle? Bien. Lo mismo, por supuesto, esperando que el amigo salga adelante. Sí, estamos ahí en momentos difíciles, sí. Pero estamos acá metiéndole garra y corazón y... Ténganos paciencia, lo que están escuchando. Ténganos paciencia, claro. Que estamos muy sensibles, estamos ahí. Sosteniendo hace unos días a un compañero que la está pasando muy mal, así que acá le estamos mandando toda la energía. Y entre tantas cosas es cierto, recomendamos el último libro de poesía de él, que es muy bueno, Sí. Así que bueno, así estamos. Vamos hasta las 18, ¿no? 18 horas, ni más ni menos, sobre todo porque también tenemos una movilización acá cerquita, que ya vamos a estar hablando de eso también. Paula Biafora, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, también. Bueno, me sumo a la fuerza que mandamos a Norman a Rosario y destacar, ¿no? El valor de lo colectivo de estos días que como grupo estuvimos tan unidos y tan pendientes de Norman. Sí, así estamos, así como pechito, diría una amiga muy querida de la Facu, que me dice, cuando uno está pechito así, como que siente ahí esa cosita ahí que le falta. Bueno, ahí estamos mandando mucho abracito para Rosario. Me meto un segundo con la gente de cultura, porque el libro se llama Las líneas del futuro tienen forma de gatillo. Muy bien. ¿No? Así que Norman Petrich es un librazo de poemas está ilustrado adentro por otro compañero, sí. Por Leo, otro compañero nuestro. Creo que se consigue para descargar en PDF porque estaba agotado. Por lo último que me había dicho él, me parece que estaba agotado. Es un librazo, léanlo, tiene mucho que ver con la violencia que atraviesa Rosario, con la perspectiva desde donde él la mira también. Es un libro muy sensible y muy interesante, para los que les gusten de la poesía. Es un buen plan, te lo lees rápido, es un buen plan para reflexionar, para acompañar este momento. Así que ahí estamos mandando muchos besitos para Rosario y muchos abracitos. Del otro lado tenemos a Gabriel Agugliaro, nuestro operador de la radio, y a Ailén Pavón, que está operando el streaming. Nos está poniendo bonitos al aire de la tele, así que vayan ahí a YouTube también a ponerle me gusta y mandarnos mensajitos. También nos pueden mandar mensajitos a la radio al 11 32 000 530. Se comunican con nosotros, nos mandan besitos y audio. También tenemos a nuestro gran productor y coordinador de aire, el señor Agustín Mina, que también está ahí. Así que tenemos una semanita compleja. Y permítanme, me voy a adentrar, antes de mandarnos a escuchar un temita, que también ha sido una semana un poco compleja también en Argentina, ni más ni menos. No, ¿por qué, che? Estuvimos con algunas cositas que nos fueron pasando. Pero todo marcha de acuerdo al plan, ¿no es así? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Argentina? ¿Qué hago con mis pesos? Yo quería preguntarle a Enrique. ¿Qué hago con mis pesos? A Enrique de la Calle si él está en esta hipótesis. Pues yo estuve escuchando, viste que Donald Trump se juntó con el presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Le regaló un mail? Sí, le regaló un tuit. Un tuit. Un tuit impreso donde lo nombraban y él estaba muy contento, pero
Cuando hablaba Donald Trump, todo el tiempo estaba en plan, lo vamos a acompañar en su reelección, porque parece que piensa que esta elección es para presidente. Qué feo cuando te invitan a un lado y vos no sabes Pero muy bien a qué te no están está invitando. ni al tanto, es como que le diga, sí, estamos con vos, Juan Milei. No, y ahora creo que no sé si No tiene ni idea ni el nombre, ¿viste? no sé si es real, pero hay un video dando vueltas que en realidad Milei fue con eso impreso, se lo da a él a Trump para que Trump se Ni lo siquiera diera es a un él. regalo, claro. Yo imagino a Trump cayendo en esas reuniones que le dicen, che, ¿ahora quién? 5 minutos antes, sí. Milei, Argentina, es un país que queda De acá lejísimo, nomás. está en elecciones, seguramente algo lo vamos a apoyar, no sé qué. Le vamos a girar una plata en estos días. Para que no vuelva el populismo, le dicen, le tiran una de esas como un título, como para que el chabón Para tenga. que tenga algo para decir. Para que dibuje, claro. Porque, aparte el chabón dice, Trump dice, igual no necesitan salvataje, dice en esa charla. Cuando dice eso, Caputo mira, Como diciendo... rompe la cuarta pared, para los que les gusta el cine, el teatro de Bertolt Brecht. No, habíamos quedado que lo del salvataje sí, ¿eh? Pará, dice Porque- Caputo. Pará, lo del salvataje sí. Parece que atrás de escena, atrás de cámara, estaba este nexo que tienen Claro, ellos con claro. el gobierno, como diciendo, no es lo que hablamos, esto que están Imagino diciendo. que el Nexo diciéndole, Sí, Tranqui, después lo hablamos. Después se resuelve. porque aparte Trump Tranqui, dice, tranqui. igual ellos están muy bien, no necesitan ningún salvataje, igual los ayudamos, pero no necesitan nada. Y Caputo dice, bueno, voy a tener que acelerar las vacaciones en Brasil, ¿no? Tirarme como- ahí en la playa. Acá hay algo que también pasó en esos días de vorágine, de un gobierno que estaba ahí al filo de cualquier cosa y sacó de la galera este acuerdo, por lo menos este posicionamiento público del ministro de Economía de ellos, del norteamericano, el secretario de Estado del Tesoro, y además esa maniobra fenomenal que se mandaron con el campo, porque ellos intuyen que si hay plata de Estados Unidos no va a ser pronta, porque hicieron esa jugada con los Que exportadores. pensaron que hasta el final y hasta agotar stock, ¿viste? Las publicidades que vos decís, che, bueno, voy el mes que viene. No, y y llegás el aparte- mes que viene y no quedó una zapatilla, ¿viste? Y aparte no Che, es una pero ¿cómo? transferencia con amigos. No es que te dicen, sí, amigo, tranca, yo te giro unos pesos para que 20 lucas para que llegues a fin de mes. No es una transferencia con amigos, es un país a otro, cariño. Estuvieron revisando y los que parece que mejor aprovecharon esto son los chinos. No sé si vos lo estuviste chequeando de la calle eso. Porque una de las grandes exportadoras cerealera argentina es una multinacional china. Sí, sí, sí. Está del Partido Comunista Chino. Pero por eso como te lo digo. Suele recordar, bueno, al que siempre se nombra acá, siempre está elípticamente dando vuelta por Un acá. fantasma recorre esta radio. Este programa, al menos. Este programa, Guillermo sí. Moreno siempre dice, che, El elefante una de las en la empresas mesa. es el PC, capitalismo, todo, pero es el PC chino. Que fueron los ganadores. Hay algo también de la estrategia Trump en el mundo. Vieron que los famosos famers norteamericanos, El farmer. Los Acá le decimos el farmer, ¿no? norteamericanos, salieron a criticar la El medida. granjero, el granjero. Los famosos granjeros que hacen a ese corazón del interior norteamericano. Los que perdieron la guerra de secesión serían básicamente ese proceso donde se discutió si van a ser un país como el nuestro, agrícola ganadero, o un país industrial, quedan todavía y tienen peso obviamente en el Mal. país. Y salieron a criticar, viste, la jugada. Porque, che, ¿por qué estamos apoyando a la Argentina para que exporten a No. China? Digamos, ¿por qué Montón. estamos haciendo esto? ¿Puedo leer estos No, dos tweets? Son no. re breves porque es para que nos riamos. Por favor, te pido, para Bueno, reírnos ya, un poco. nos reímos un toque y ya. Dice arroba a Town, dice, buen día mi gente, perdón por haber estado desaparecido, pero es que en el campo no tengo señal. Foto de su campo lleno de trigo que lo está por cosechar. Bárbaro. Estamos cosechando desde el martes por primera vez sin retenciones. Argentina será próspera y aplausos. Abajo uno le pone, ¿no? 5 horas después del tweet. No, ahí al toque, menos de 5 horas. Hola Juan, no te quiero traer más noticias, pero terminó anoche para los que no hicieron el trámite. Y le responde, me estás jodiendo. Pobre gente, igual. Puta, Qué fue garrón. tremendo, ¿eh? Fue Qué garrón. tremendo. Digamos. No llegaron ni a festejar los muchachos. No. Y además que los que mejor se la llevaron fueron los del PC. Así estamos. Permítanme otro tema que estuvo pasando en la semana antes de irnos al resumen, antes de irnos a un temita pequeño, pero también tuvimos el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Voy a decir una cosa a modo mini editorial, pero es ojo que no nos pasamos 3 pueblos, ojo que hay un montón de mujeres que siguen siendo asesinadas, violadas y metidas en un montón de secuencias absolutamente terroríficas. Lo digo para el campo nacional y popular, estemos atentis, porque a veces en algunas conversaciones, chistes banales y qué sé yo, estamos como, bueno, no, las compañeras, viste, con esto, lo del aborto y no sé qué, se pasaron un par de pueblos. Bueno, resultó ser que mataron a una piba de 15 y a 2 pibas de 20, así que
y no quieren ni saber la cifra de muertes, que ni siquiera es oficial, porque es por conteo, porque ni siquiera hay cifras oficiales de muertes de lo que va del año. Así que después vamos a seguir hablando del tema. Me fui un poco, pero después vamos a seguir hablando del tema con una entrevistada que tenemos. Pero quería decir eso porque a veces hay que pegar el freno de mano para algunos temas que me parece que son importantes. Vamos a escuchar un temita antes que se nos siga yendo el programa y ya venimos.
...16:23... la carita de nuestra productora atrás es hacedor de estas músicas. Sí, nuestro productor está muy contento con estos ritmos. Contento, sonrisa, oreja, oreja. Sí, mi amor. Yo le quiero dedicar esta canción que suena Huguito Flores, un amigo mío, Hernán Herrera Caña. Yo pensé que iba a dedicar el una camionero, mujer. no. También, Porque se nos vino una declaration. No, Vanessa, es un me tema. rompiste el alma. No, es un tema. Es un tema porque lo canta siempre, a él le gusta mucho Huguito Flores, Bueno. Camionero, un amigo de Merlo, y a los muchachos de Merlo le mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a los muchachos de Merlo. ¿Qué tuvimos esta semana? Fue muy álgida esta semana. Sí, fue álgida, pero antes, Ludmi, quiero hacer un comentario muy, muy breve Sí, y por rápido. Porque yo como comunicador siempre tengo mucho cuidado a la hora de hablar cualquier tema que tenga que ver con el femicidio, por respeto fundamentalmente. Sí. Pero este caso fundamentalmente a mí me toca muy de cerca porque yo vivo en un barrio popular, muy humilde, porque las características de las chicas que fueron asesinadas son muy similares a las de mis amigas, a las de mis vecinas, a las de mis compañeras de la secundaria, ¿sí? Y porque además junta tres cosas que para mí son claves: cuestiones de género, de raza, por los colores de piel de los pibes y las pibas de los barrios, y cuestiones de clase. Está todo atravesado y me parece que si puede servirnos para pensar esta atrocidad, que nos ponga a pensar lo que tiene que hacer el peronismo, los procesos populares, para entregarle a los jóvenes alternativas distintas a este escenario tan oscuro, ¿no? Porque cuando se habilita desde el Estado un discurso de vender órganos y cosas por el estilo, Sí. todo se trastoca. Porque si el número uno baja como mensaje central eso, bueno, de ahí para abajo, ¿qué puedes esperar de un criminal? Sí, no, De un total. criminal despiadado no puedes esperar nada. Entonces es terrible lo que pasó. Y yo les voy a decir algo más a título personal. Esto lo dice Rodrigo Lugones, no involucra a nadie de este programa, ni de la radio, ni de ningún lado. Sinceramente se ha dicho muchas cosas en relación a que si las chicas, el trabajo que ejercían, si es que lo ejercían o no. Yo les voy a decir algo. Hayan ejercido lo que hayan ejercido, si ellas les hicieron una manganeta a un tipo que trabaja dañando a los pibes de los barrios, yo personalmente lo celebro a eso, ¿sí? Porque la verdad que a esa gente le deseo lo peor. A esa gente que arruina a los chicos más humildes, a esa gente que no repara en hacer atrocidades, le deseo lo peor y lo reivindico eso profundamente, ¿eh? Y basta de la moralina de decir, y si de qué andaba, ¿qué? No, basta porque nadie merece terminar en una bolsa, nadie merece terminar de la manera que terminaron estas chicas. Y con esto termino y nos vamos a la parte política, pero me parece importante porque me toca de cerca, porque tengo un montón de gente cercana, amigos, amigas, se parecen a la gente que yo veo todos los días en mi casa y a mis compañeras de la secundaria. Bueno, dicho esto, nos vamos directamente a la cuestión política. Vamos a la cuestión política. Bueno, lo central, lo más importante fue que la semana pasada hubo un acto, lo comentamos un poco cuando vino José Cornejo acá, lo charlamos un poco. ¿Se portaron bien los varones? ¿Todos varones? Bueno, sí, en principio sí. Después profundizamos. El acto sindical fue en Atenas, en el estadio Atenas, que es el estadio más significativo de los pequeños, de los microestadios Sí. de la ciudad de La Plata, ¿no? Se usa para el básquet, pero es conocido porque ahí tocan muchas bandas. Bueno, los Renitos de Ricota, tocaron miles de bandas muy conocidas. En esta oportunidad hubo un acto en el que lo organizó, esto lo quiero aclarar, la organización fue a cargo de las dos CTA. Ok. Que después sumaron de manera, por supuesto, solidaria, por respeto, a la CGT, que bajo la figura de Huguito Moyano Jr. y Sergio Palazzo asistieron representando la central. Vanessa Siley, que estaba invitada como parte de CGT, no asistió, pero mandó un video. Sí, Bien. también es un mensaje. El hecho no estuvo, pero también mandó un video. Así que bueno, es un mensaje que se puede leer de dos lugares, teniendo en cuenta la interna, que acá la charlamos mucho todo Sí. el tiempo. Está bastante razonable, digamos. Hubo aceptable. algunos operadores políticos que intentaban señalar como que el acto no tuvo acompañamiento de CGT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, era obviamente las columnas
y las tribunas muy nutridas de sindicatos estatales, Sí. de la educación, que uno identifica con la central de la CTA, ¿no? Las dos Sí. CTA, la autónoma y la de los trabajadores. Bueno, esto se debe a que fue organizado por la CTA, ¿sí? Y fue un acompañamiento. La CGT tiene pensado hacer otro. Así que para aquellos que analizaron de una forma apresurada ausencias de CGT, déjenme decirles, me encargué de recabar la información, va a haber un acto de similares características reivindicando a todos los diputados y diputadas que están en la lista para votar el 26 de octubre, que lo va a hacer CGT, ¿sí? Esto para que se queden tranquilos, que va a tener la presencia... Quédense tranquis, no se alteren. Exactamente, porque enseguida corren las interpretaciones, ¿no? Che, ¿por qué no estuvo? ¿Por Sí. qué faltó? Que es lógico. Pero le uno- avisaron que no iban a ir. Y empiezan con esa. Bueno, quédense tranquilos, va a estar seguramente el ministro de Trabajo, va a estar la cúpula de CGT y van a reivindicar a todos los diputados y diputadas, lo cual es una muestra de unidad. Que miren que para que se junten la CGT y las CTAs, para que se junten las dos CTA que han tenido una tradición histórica de mucho enfrentamiento, Sí. por lo menos desde el kirchnerismo para acá, y para que la CGT se junte con la CTA, que es un espacio que se abrió de CGT y que ha tenido discusiones, a veces muy profundas, evidentemente está logrando exponer un nivel de síntesis en la diversidad que me parece que el peronismo debería tomar nota de eso, que fue de alguna manera el centro gravitacional del discurso de ese día de Axel Kicillof y también de la intervención de Jorge Tayana, que es el principal candidato del peronismo el 26 de octubre, ¿no? Por supuesto que uno dice, che, hay mucha actividad en la provincia, se especulaba con esta idea, ¿no? Que siempre, no, mirá, nos desdoblaron para no tener que militar la de octubre y dejarnos solos. Bueno, la realidad es que el gobernador se puso a la cabeza de la campaña, está haciendo muchos actos, Sí. actos de salud, actos vinculados al movimiento obrero, actos de formación laboral Ujú. que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo de la provincia, que estamos hablando de una cantidad de casi 100.000 egresados por año logran la formación laboral, que está conveniada las más de las veces con centros de formación de sindicatos, con empresas y con trabajadores. Es decir, 100.000 personas todos los años están capacitándose en tareas vinculadas a diferentes industrias y oficios del siglo XXI. En ese marco también hubo una actividad de campaña para seguir empujando. Digo, la provincia está lanzando acciones, por supuesto que también la Cámpora está haciendo las propias, hizo una en Luján, con el intendente Leo Boto hace poco. Hay una dinámica de campaña. Sorpresivamente, ustedes se preguntarán, ¿por qué los candidatos de la Libertad Avanza no están saliendo? Digo, ¿hace cuánto que no escuchamos hablar ¿Qué pasa, Espert? a Espert? ¿Dónde estás, Espert? Bueno, la pregunta y la relación es muy obvia. ¿Ustedes se acuerdan de qué fue lo que se le dijo a Espert todo este último tiempo y los vínculos que él parece tener con el narcotráfico? ¿Sí? Tayana lo dijo cuando arrancó la campaña, dijo, Espert tiene que explicar los vínculos que tiene con sectores del crimen organizado. Sí. Con el Y- famoso Machado. Con este hombre. Imagínense en este contexto donde la tragedia que acaba de ocurrir, que él salga a decir algo. ¿Qué le van a preguntar? No, no le preguntan nada. No, pero- básicamente, sus digo- amigos a donde él va no le preguntan nada. Es cierto, pero en un debate, eventualmente. Ah, no, en un, en un debate. Entonces, esta es la razón por la cual, por lo menos para mí se explica de esta forma, esto sí lo firmo yo, ¿no? Se explica de esta manera, no Sí. tienen forma de hacer campaña, están muy encerrados. Entre la semanita económica que ellos presentaban como un logro, circuló mucho este meme de, che, está por salir campeón Racing, Shakira volvió con Antonio de la Rúa y Estados Unidos le va a prestar unos pesos a la Argentina. No ¿A qué te hace hablemos de acordar? fútbol. ¿Te puedo pedir que no hablemos de fútbol? Gracias. ¿A qué muy te hace amable. acordar? ¿Circula, lo vieron a ese meme? Bueno, Sí. digo, porque a veces, yo le digo a muchos compañeros y compañeras cuando analizamos algunas cosas, ojo que ganar o conseguir algo, depende del contexto, puede ser una mala noticia. Sí. Digo, vamos al caso puntual. Carlos Saúl Menem, en el post-2001, él ganó la elección. Nadie se acuerda de esto, pero el que ganó la elección fue él. Él le ganó a Néstor Kirchner. Ocurre que después, por supuesto, Se baja. era obvio que iba a perder y se baja, pero aún en un momento en el que él había tenido que salir del gobierno
por los escandalosos hechos de corrupción, entre muchas otras cosas, gracias a la intervención de este armado electoral que hizo de la Rúa con sectores del Frente Grande, si no me equivoco, con Chacho Álvarez y demás, bueno, le ganan. Una vez que termina esa etapa, de la forma trágica que termina, Menem se vuelve a presentar y gana. Ahora, esa victoria, ¿qué tipo de victoria fue? Ojo, que a veces contamos, conseguimos que nos ayuden con guita que quiero ver, como siempre, ¿no? Quiero la viva, como dicen a veces, la quiero ver. Cuando la vea y vea la cantidad, ahí te digo. Ahora, si le tiran 5.000 millones de dólares, y uno diría que, qué sé yo, casi que le están diciendo, fíjate si llegás al 26, ¿no? Hay que ver cuánto le dan. Entonces, hay que ver cuánto le dan y aparte hay que ver qué hacen, porque es lo que pasa, que yo, bueno, obviamente en esta semana escuchamos muchos analistas y qué sé yo, pero hay algo que también pasa, que en las provincias, cuando vos no ves un presidente ni siquiera cortar una cinta, inaugurar una escuela en, no sé, la provincia de no sé qué, porque vos en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires podés zafar un poco más por el movimiento que tienen los municipios, por la importancia que tiene la ciudad de Buenos Aires, podés zafar un poco más. Pero en las provincias, si no te presentás un día a abrir una ruta, si no te presentás un día a abrir un hospital, una salita médica, una escuela, ¿cómo crees que te pueden llegar a conocer si vos no salís de la ciudad de Buenos Aires? Lo que decís de las rutas es clave, Ludmi, porque además el gobierno hizo una bandera de no poner un peso en la ruta. La más clave es la Presidente Perón, que es un proyecto que se demoró mucho en el tiempo, que Cristina diseñó con muy buen criterio, que conecta lo que es la zona norte, pasa por la zona oeste y termina, si se llega a poder hacer toda, en La Plata. Sí. Que hay una forma para los que vivimos en zona oeste y zona norte, la primera, para ponerlo en términos electorales, es una obra clave. Porque si digamos que es una L, ir hasta Capital y de Capital, a través de Avellaneda, llegar a La Plata. Le sumabas un montón de horas, tiempo, comerte los embotellamientos naturales que ocurren con toda la gente que quiere ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días laborales. Entonces, es una ruta central para que se conecte zona norte, Camino del Buen Aire, con la Presidente Perón. Faltan solamente 3-4 kilómetros. El gobierno nacional no hace nada para construir 3-4 kilómetros. Es un tramito. Son 40 cuadras que además está casi todo hecho. Nada más hace falta un poco de cemento, ponerse de acuerdo y que se conecten dos puntos neurálgicos para llegar por lo menos hasta San Vicente. Miren lo significativo que sería esa obra. Y el abandono que tiene, para los que la transitamos mucho, la cantidad de autos quemados que hay en esa autopista. Digo, hay muchas cosas, porque claro, es una ruta nacional que entró en una especie de acefalía. Nadie le corta el pasto, no hay controles policiales, se utiliza muchísimo para delitos, como vía de escape para, digamos, trasladar mercancías ilícitas de todo tipo y también para descartar vehículos. Los que la transitamos lo vemos, esto no es una denuncia, un tema de investigación. Basta con cualquier día andar por ahí y contar, uy, este levantó temperatura, este también, hay un montón que levantaron temperatura a la vez. ¿Qué pasó? Entonces, la política de Javier Milei es el abandono de la infraestructura. Hace poco el gobernador Axel Kicillof, con un grupo de intendentes de zona sur, lo que hizo fue recorrerla para poner en evidencia esto en el marco de la campaña. Digo, esto que decís es clave. Mientras el gobernador inaugura salitas, casas de la provincia, inaugura centros de salud, en la semana que pasó inauguraron un centro de salud en Quilmes, que es una localidad que gobierna la Cámpora, para que vean que hay una síntesis a la hora de hacer una política pública. No es que, como es de Mayra Mendoza y es de la Cámpora, no le inauguro nada. No. Cabeza, estamos poniendo cabeza en general el peronismo para poder, más allá de la diferencia, hacer política pública que resuelva. Bueno, eso está de parte del gobierno. No hay inauguraciones, no hay actos, no hay declaraciones. Así que, bueno, lo que se ve por ahora es un peronismo que avanza. La provincia tiene una centralidad. Hay, voy a decirlo, campañas medio paralelas, porque está difícil que se toquen los eventos que hace la Cámpora con los que hace la provincia, pero bueno, está funcionando. Bueno, funciona. Tampoco vamos a pedir todo, que resolvamos todo hoy. No, hoy no. Para cerrar, yo calculo que para el programa que viene vamos a tener seguramente la fecha de cuando CGT va a hacer su acto. Muy bien.
Y después no, impresionante lo de las encuestas, que A ahora ver. todas las encuestas le dan ganador al peronismo. No decís, pero pará, es posta. ¿Sí? Yo ya dije lo que vamos a hacer con las encuestas, que es buscarles un trabajo honesto a esa No. gente. Ahora Un todas las trabajo- encuestas le dan 42 a 34, diferencias de 8 a 10 puntos. Decís, ¿de dónde lo cállate. descubrieron? Cállate. ¿Qué son los genios? Bueno, nos vamos a ir una tandita y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
nosotros. Seguimos más o menos bien porque ya estamos en comunicación con Horacio Vasco Bustingorri. Hola Vasco, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y el equipo de Más o menos bien te saluda. Hola Ludmila, ¿qué tal? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Vasco, permitime que te diga porque entre compañeros y amigos nos tratamos así. Vasco, vos sos historiador y veníamos un poquito en esta semana medio de entre las efemérides y todas las cosas que pasaron. Apareció otra vez la figura, bueno, siempre está, digamos, pues sobre todo también en la agencia, pero apareció la figura de Rucci a los 52 años de su asesinato, y a mí me parece interesante poder conversar con vos cómo podemos traerlo a Rucci a la actualidad, ¿no? Porque a veces se piensan algunos procesos históricos como más como bueno, desde en ese momento histórico y a veces es difícil algunos procesos históricos traerlos en la actualidad, o cómo podría ser la figura de Rucci ahora, si la pensamos ahora en nuestros tiempos. Bueno, la figura de Rucci, para traerla a la actualidad, desde mi punto de vista, debemos hacerlo no a la manera que lo hace, por ejemplo, Victoria Villarruel, o en su momento Seferino Reato a través de su libro, que es una forma de presentar a Rucci como una víctima de la izquierda peronista, a la que han asociado con los gobiernos kirchneristas en particular y con todos los avances en materia de derechos humanos que hubo desde 2003 a esta parte en general. Digo que no se puede hacer esa reivindicación de la figura de Rucci, obviamente, no porque no haya existido la conflictividad que terminó con su asesinato al interior del propio peronismo, sino porque tiene intenciones muy evidentes en el presente de generar una cuña al interior del peronismo, y además porque deja de lado lo que Rucci representaba en términos programáticos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Victoria Villarruel saldría espantada si se aplicase tímidamente alguna de las propuestas que siempre sostuvo Rucci a lo largo de su trayectoria y que comenzaron a ser implementadas con el retorno del peronismo en 1973. Entonces, contestando en concreto a tu pregunta, la mejor manera que podemos traer a Rucci a la discusión actual y homenajearlo desde el presente es recordar su propuesta programática, que sería canalizada por el Free Juli a partir de 1973. Horacio, ¿qué tal? Te saluda Quique de la Calle. ¿Cómo andás, Quique? ¿Cómo andamos? Tanto Un tiempo. gustazo. Bien. Vasco, te llevo yo a la lectura de Rucci del peronismo kirchnerista, para llamarlo de alguna manera. Nos conocemos hace 1.000 millones de años. El tema Rucci lo hemos laburado hace mucho tiempo. Y en algún momento, en Agencia Pacurondo, que habíamos hecho dossier reivindicando la figura de Rucci, éramos una cosa media extraña, como no se lo puede reivindicar. Bueno, estos Rucci, chicos, ¿con qué se quieren meter ahora? Sí, Rucci no, era polémico. Como que hegemonizaba la lectura de Rucci, esos afiches que siempre aparecen todos los septiembre, como muy vinculado a un determinado sector del sindicalismo. Hoy pasó mucho tiempo y es una figura que ya, me parece, ha sido recuperada por el peronismo kirchnerista. ¿Qué ves ahí? ¿Te parece que eso pasó de esa manera? Sí, de forma matizada, te diría. A ver. Sí, creo que efectivamente hay una mayor apertura en muchos compañeros que se inscriben dentro del peronismo kirchnerista a revalorizar la figura de Rucci, a incluirla dentro del panteón de figuras que deben ser reivindicadas en la historia del peronismo, pero creo que esa operación no ha sido hecha de forma completa. Es habitual que haya siempre voces disidentes en este tipo de reivindicaciones, y testimonio de ellos son, por ejemplo, y haciendo referencia a lo que mencionabas recién del laburo de la agencia en torno a la figura de Rucci, son los comentarios que cada tanto aparecen de forma crítica
cuando la agencia lo recupera, Rucci. Por lo tanto, sí, suscribo tu interpretación. Creo que la agencia hizo un aporte importante en ese sentido, pero te diría que no es una discusión completamente saldada y que por eso está bueno que estén haciendo este espacio en este momento. Y vos decías, hay que recuperar la figura de Rucci y vincularla con el último gobierno de Perón, con el programa económico del último gobierno de Perón. Correcto, exactamente, sí. Porque es una figura que es compleja, que es polisémica, digamos, porque si bien en el último tiempo se ha hecho todo un trabajo en el interior del periodismo kirchnerista, que reseñabas recién, bueno, también es cierto que es una figura que muchos sectores, incluso no peronistas, reivindican como propio. Lo decías vos, Victoria Villarruel, desde un nacionalismo, ponele, o de un anticomunismo. Digamos, ¿te parece falta hablar más del tercer gobierno de Perón, más del último programa de Perón? Sí, claro, me parece que ahí sería clave centrarnos ahí para poder hacer una reivindicación desde el punto de vista peronista de la figura de Rucci, porque, a ver, por ejemplo, lo que hace Villarruel no está centrado en ningún tipo de nacionalismo, sino lo que quiere hacer es meter una cuña en el peronismo, sobre todo en sectores del peronismo, para que queden enfrentados con la tradición kirchnerista, y la idea es presentar a Rucci como víctima de la organización Montoneros, y de esa forma repudiar todos los avances en derechos humanos que hubo de 2003 hasta parte. Ni siquiera ahí veo un atisbo de nacionalismo, que tal vez podríamos encontrar, habría que verlo, en alguna otra expresión política que reivindica a Rucci y a la vez sea crítica del kirchnerismo. Pero en el caso puntual de Villarruel, simplemente es un oportunismo para pegarle a todos los avances en derechos humanos. Entonces, saldado ese punto, creo que, haciendo alusión a tu pregunta, el programa del Frejuli del año 73 es algo que debe ser revisitado, no para aplicarlo en la actualidad en caso de si recuperásemos el gobierno nacional, porque no todos sus puntos se podrían trasladar de forma mecánica, pero sí para conocerlo, porque en ese programa, en el cual ya Rucci, estaba pensando en Agustín Tosco, Rucci adelanta algunos de los lineamientos en su debate con Tosco. Uh-huh. Pues me voy a salir Toski, ¿no? Eso es apuro en el hablar. Claro. Cuando Rucci define las líneas programáticas en ese famoso y muy buen debate que sostiene con Agustín Tosco, plantea ciertos elementos que después van a ser implementados en el año 73, como por ejemplo cuando habla de la nacionalización del comercio exterior, que si bien no fue pleno como en el momento del IAPI, sí hubo un avance en cuanto a las potestades de las juntas reguladoras de carnes y granos, por ejemplo, o cuando Rucci habla de la nacionalización de la banca, que no se llega a ese extremo, pero sí a la nacionalización de los depósitos bancarios, que implicaba que todo el préstamo debería estar avalado por el Estado, o sea, la propiedad era privada, pero no así el destino del crédito. Las alusiones que hace Rucci, no en ese debate, pero sí en algunas solicitadas que saca la CGT cuando él es secretario general, solicitadas relativas, por ejemplo, al proceso de nacionalización de la economía que se venía produciendo desde Longaniato y que de alguna manera dan sustento a la ley de inversiones extranjeras del año 73, que establecía límites muy férreos a la remesa de utilidades o a las áreas de inversión en la cual podía insertarse el capital externo, sin desechar la posibilidad de las inversiones externas, obviamente, pero muy regulado por el Estado. Bueno, todos esos elementos estaban contemplados en el programa del 73 y Rucci ya los venía levantando en ese debate con Tosco que hice referencia, previamente en algunas consignas que emite la CGT bajo su mandato, y recuperando viejas tradiciones del movimiento obrero de las que Rucci había sido parte, como por ejemplo el programa de La Falda y Huerta Grande,
que por lo general se lo asocia con una tendencia hacia la izquierda del peronismo, pero si uno lo observa con detenimiento y observa los debates que se dan en torno a esos programas, va a encontrar anticipos de lo que después se intentó implementar en el año 73. Claro. Está bien. No, quería volver sobre la figura de Villarruel. Me quedé con la figura hablamos de Rucci y me quedé con la figura de Villarruel. Porque vos decís... Qué manía que tienen con esa mujer, ¿eh? Pero Suéltenla, viejo. Los cruces están. Hay que decir que, por ejemplo, la hija de Rucci, creo que ahora se pelearon, me parece, en el último tiempo, ¿o no? Bueno, se alejó, estaba como asesora en el Senado y se alejó. Claro. Pero no sé si por discrepancias ideológicas ella adujo a motivos personales. Ok. No, porque vos decís, está bien, no lo reivindica desde el nacionalismo, sino simplemente lo reivindica en su cruzada, si se quiere, contra montoneros y contra la política de derechos humanos del gobierno, de los gobiernos kirchneristas. Pero también hace una reivindicación de una figura que está ahí, la reivindicación está. Pasa lo mismo con María Estela Martínez de Perón, que es otra figura incómoda del peronismo, es así, que una figura donde el peronismo kirchnerista no se ha podido meter y sobre la que no ha podido volver, y sí lo ha hecho Villarruel. Entiendo que vos me dirás con la misma lógica, para traerla a su cruzada contra la política de derechos humanos. Sí, efectivamente. Ahí hace un tiempo, justamente cuando Villarruel hace ese homenaje a Isabel, en la agencia publiqué un artículo cuyo título es Villarruel no hace una reivindicación peronista de Isabel. ¿Y en qué me baso? El personaje de Isabel, ya que lo traes a colación, es sumamente contradictorio, está lleno de claroscuros. Hay elementos realmente muy controversiales que tal vez le accedían a ella, o no, eso está más allá de mi capacidad de análisis. Me refiero, por ejemplo, a que ya en el año 75 existe un centro clandestino de detención en Famaillá, en Tucumán. Hay elementos, digamos, sumamente delicados bajo su gobierno, o sin llevarlo a ese terreno, en el plano económico, se produce el Rodrigazo en el año 75, pero por otra parte hay avances de importancia bajo su gestión. Podemos citar en el mismo terreno económico la nacionalización de las bocas de expendio, por tomar un aspecto, y otro aspecto es la ley de contrato de trabajo, que dicho sea de paso era parte de un programa global, porque la ley de contrato de trabajo la presenta Cámpora en la Asamblea Legislativa, toma estado parlamentario con Perón y es sancionada bajo el gobierno de Isabel. Una ley cuyos elementos más disruptivos, digamos, más, si se quiere, radicalizados en torno a la relación capital-trabajo, nunca más se recuperaron desde que fue rasurada esa ley por la dictadura. Si bien algunas cláusulas se recuperaron, no, por ejemplo, lo que hace a limitar que las dificultades que se relacionan con la tercerización laboral. Bueno, Villarruel integra un gobierno que produjo el mayor retroceso en materia laboral desde la recuperación democrática a esta parte, y jamás se la escuchó emitir ninguna crítica en torno a ese punto. Si quiere reivindicar a Rucci desde una mirada nacionalista, una mirada obrera, debería ser muy crítica con todas esas transformaciones que hizo su propio gobierno. Y sin embargo nada dijo al respecto. Remarco esto porque si algo más deberíamos recuperar de la figura de Rucci, es el papel que cumple la CGT en presentar esa ley ya en mayo del 73. Los asesores de la CGT, entre ellos el más recordado, Norberto Centeno, fueron quienes impulsaron la ley, y eso comenzó con Rucci como secretario general. Horacio, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Lugones. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Aprendiendo mucho, como siempre, cuando te escuchamos, pero voy a ser incisivo, como es frecuente cuando hablo contigo. Primero, bueno, Aníbal Rucci,
uno de los hijos de Rucci trabaja en el gobierno de Axel Kicillof. Es muy cercano a Andrés Larroque, uno de sus ministros. Así que hay un Rucci, o hubo un Rucci del lado de la Libertad Avanza y hay uno del lado del gobierno de la provincia Pasan de Buenos las mejores Aires. familias. Es verdad. Pero bueno, para ser justo en la valoración, que también hay una valoración positiva de la provincia de Buenos Aires para con la figura de José Rucci. Hace unos días la cuenta oficial del ministro de Trabajo de la provincia reivindicó la figura de José Ignacio Rucci. Y te quiero preguntar por esto, ¿por qué crees que si en un momento de la agencia Pacurondo, momento del que formamos parte, ponía este tema arriba de la mesa medio en soledad y era tan cuestionado, hoy hay una obra de teatro de la UOM muy exitosa en la que se replica el debate Tosco-Rucci, que dicen que está yendo mucha gente a verla, que convoca mucho a la militancia, que quiere conocer? Hay streamings en los que se discute este tema, digo, no solo uno en el que estuviste vos, que de paso recomiendo que lo vean, a Sopardo Stream, sino también los chicos de Cabaret Voltaire, un streaming de Rosario, también están discutiendo este tipo de figuras históricas. Digo, está apareciendo de alguna manera desde diferentes lugares, porque no creo que la UOM, el streaming de Santa Fe y este programa se hayan puesto a urdir un plan para reivindicarlo, sino que evidentemente hay ganas de poder comprender, inclusive por generaciones que se incorporaron al kirchnerismo, con un discurso que tal vez era bastante lejano del sindicalismo, sí, de poder comprender esta figura. ¿Por qué crees que ocurre en este momento, de esta forma? Bueno, esto que preguntás muy bien, Rodrigo, se podría ligarlo con lo que anteriormente había consultado Quique, si de algún modo la discusión que, como bien señalabas, la agencia planteaba ya en el lejano 2010 de forma solitaria, hoy estaría completamente saldada. Todos los ejemplos que vos mencionás me parecen que forman parte de esta mayor apertura a la aceptación de la figura de Rucci dentro de ciertos sectores de la militancia. En ese sentido, confirma esto que anteriormente había preguntado Quique, sin dejar de remarcar que eso no estaba completamente resuelto. Ahora, yo no dejaría de volver a enfatizar el riesgo de que esa reivindicación se haga cuestionando tanto, por ejemplo, los avances en derechos humanos, que tal vez eso no está tan marcado, pero sí sacar ciertas conclusiones, por ejemplo, que están presentes en el libro de Reato. Le voy a decir cuál, por ejemplo. En el libro de Reato se sostiene, él escribe su libro al calor del conflicto que tiene el kirchnerismo con las patronales agropecuarias en torno a la resolución 125. Sí. Bueno, él lo que sostiene es que el kirchnerismo es heredero de una forma de entender la política en clave de amigo-enemigo que abreva en la organización Montonero, o si se quiere en la juventud peronista, y que explica de algún modo cómo el por qué se tensó tanto la política con las patronales agropecuarias, ¿no? Entonces establece una afiliación bastante caprichosa, porque lo que el kirchnerismo está haciendo en ese momento es implementar un programa agropecuario con cierto control de la renta agraria, como lo hizo el peronismo en sus momentos clásicos, de forma incluso más diluida. O sea, lo que quiero remarcar ahí es que el gran conflicto que se armó es típico de los conflictos que tuvo que padecer Perón en sus primeros dos gobiernos e incluso en el tercer gobierno. Claro. Entonces, ¿por qué me desvía a ese punto? Porque celebro todas estas reivindicaciones de Rucci que se están haciendo, pero me gustaría dejar, si se quiere, la advertencia o la precaución de que no se hagan esas reivindicaciones bajo una mirada, a ver, parafraseando lo que se discute en el movimiento feminista, como una idea de que nos pasamos de rosca, porque muy por el contrario, todo lo que hicimos en todos estos años quedó lejano aún de lo que se intentó hacer en el año 73.
Y me das pie para que te pregunte la otra pregunta que la dejé para el final, Vasco. Se habla mucho del debate Rucci-Tosco. Desde la izquierda, por supuesto, se lo reivindica como un debate en el que queda expuesto el burócrata sindical contra el verdadero referente basista, ¿no? Y la realidad es que cuando uno lee ese debate, primero que es un debate de un vuelo intelectual, ideológico, para dos dirigentes obreros, elevadísimo, que hoy no está presente en la discusión social de la Argentina y menos en el ambiente sindical. Pero llamativamente, para los que lo miramos con pasión, porque nos interesa lo que tienen para decir los dos, son muchas las coincidencias que los dos tienen. Algunas diferencias obviamente son estructurales y ahí voy. Tienen que ver con que Rucci, es una lectura mía, veremos, yo creo que parte de lo que dijiste tiene relación, de alguna manera la expresión sindical de la comprensión política que tenía Perón del conflicto social y que para él el conflicto social debía ser resuelto de una forma armónica. Él hablaba mucho de lo apolíneo, de lo armónico, ¿no? Él no creía en la guerra civil, que es de alguna manera el punto definitivo que lo separa de la izquierda, ¿no? De la violencia de la izquierda. Y paradójicamente esta frase de prefiero antes que la sangre, el tiempo, viene a reafirmar varias veces en la vida de Perón que él depone avanzar a fondo con cuestiones que involucrarían la muerte de argentinos por argentinos, justamente para ser fiel a ese concepto. Entonces, de alguna manera, la discusión Rucci y Tosco, que se toma más que nada por las diferencias, no es de alguna manera una discusión que nos sirve para pensar un proyecto de país, para pensar cómo sin llegar a la violencia podemos construir una autonomía, una soberanía, una justicia social, etcétera. ¿Cómo ves eso, no? Evitando la violencia, sabiendo que la violencia existe, que el otro la ejerce de todas maneras. Me parece que es el carozo de esta discusión. A ver, lo que vos mencionabas respecto a la necesidad o no del uso de la violencia o lo que podría derivar en una situación de guerra civil, no está planteado de forma explícita en el debate. Está planteado, si querés, podríamos decir que implícitamente podríamos deducir que eso está sobrevolando en el debate. Porque, ¿cuál es el momento? Hay como dos grandes discusiones estructurales, más allá de todas las chicanas que puedan aparecer en ese debate. Uno tiene que ver con la organización que se da al movimiento obrero. Es un debate, como bien mencionabas, sumamente elevado en ese aspecto. Tosco da sus fundamentos de por qué tiene que él intervenir a través del mandato de las bases. Bueno, se reivindica las formas de construcción de la CGT de Córdoba. Y Rucci reivindica los órganos institucionales propios de la CGT a nivel nacional y entiende que la CGT Córdoba está actuando de forma rebelde. Claro. Hay un punto de discrepancia. El otro punto, podríamos decir que es programático, porque cuando yo les comentaba anteriormente que Rucci dice nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, lo está diciendo después que lo afirma Tosco. Sí. Va diciendo coincido, ahí estarían estas coincidencias que vos señalabas, Rodrigo. ¿Sí? Ahora, cuando Tosco dice es necesario también erradicar el capital, no lo dice en esos términos, pero esa es la idea, Rucci dice, no, yo ahí no coincido, el capital debe estar en función social, ¿no? En esa vieja apotegma que está en la Constitución del 49. Exacto. Entonces, ahí lo que se puede ver es una diferencia de fondo y uno podría deducir, y ahí conectando con lo que vos preguntabas, que el programa de Tosco necesariamente llevaría a una guerra civil, claro, y no hacia el de Rucci. Ahora, dicho esto, en el contexto en que ellos debaten, hay que tener en cuenta que muy a contramano de lo que ocurre hoy en día en torno a la política, hoy tenemos enormes dosis de violencia, pero no en el plano de la política, más en el plano de la vida cotidiana. Por cualquier discusión, dos vecinos se pegan un tiro, pero por entonces en la política estaba muy implementado el uso de la violencia, al punto que ese debate tan interesante, tan meditado, se hace con guardaespaldas de uno y de otro, que están
con armas en el estudio. Entonces, ese es un poco el contexto. Sí. Y lo último que quería señalar en función de esta pregunta, Rodrigo, sí, evidentemente el programa al cual suscribe Tosco debe derivar en una guerra civil para poder ser implementada, ¿no? Porque lo muestra el caso chileno, digamos, que la vía pacífica no tuvo éxito, el caso de Allende. Ahora, el programa del Frejuli también es un programa sumamente conflictivo, porque una cosa es decir, bueno, estamos por la conciliación en el cual el capital tiene un rol para cumplir, que me parece que eso es acertado, y otra cosa es pensar que ese programa no lleva alta dosis de conflictividad. Y vuelvo a Isabel, a que la había traído Quique hace un ratito. Con Isabel en el año 75, aún con todos los retrocesos que había habido en materia económica, seguían vigentes algunas leyes intervencionistas, entre ellas la ley de contrato de trabajo, que fueron repudiados por todo el arco patronal, al punto que el 16 de febrero del año 76 se hizo un lockout de alcance global de La Quiaca a Ushuaia, hecho por las patronales contra Isabel, acusando que su programa era sovietizante. Entonces no debemos olvidar... El adjetivo me suena, ¿eh? No son muy originales para adjetivar a esta gente. Pero lo que nos muestra que aún un programa de reformas estructurales dentro de los marcos del sistema puede ser sumamente conflictivo. Vasco, somos 3 personas que nos quedaríamos 66 horas charlando contigo. Birrita de por medio, te aviso. Pero... Un fernet para mí. Un fernet, yo te pido un fernet, no te preocupes. Pido unas birritas por acá y un fernet para vos. Pero se nos termina el tiempo, así que te tenemos que despedir. Te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Y ojalá se vengan pronto más publicaciones, que estoy ahí a tiro para leerlas. Bueno, Ludmila, Quique, Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto como siempre y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Vasco. Escuchábamos a Horacio Vasco Bustingorri, que es historiador y gran compañero de la agencia Paco Urondo. Nos vamos a una tandita recontra retarde y ya venimos. Somos Radio AM530. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Proveedor Hogar, te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar, trabajamos para estar cerca tuyo. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Más o Menos Bien. Yo no sé muy bien qué estamos escuchando. ¿Puede ser que esté mal? Ah, bueno, Es estamos una escuchando Ataque. versión medio libre de un tema de Clash, ¿no? Yo con Ataque solo tenía algo que me conectaba, que era el amor por Ciro. Y nada más. Todo solté ahí. Después te paso una entrevista de Ciro para que te desenamores. Che, tengo mirá que soy rapidísimo para eso, ¿eh? Sí. Y aparte, los hombres, escúchame, los hombres tienen una capacidad de decepcionarme, pero fuerte, ¿eh? Excepto mi marido. Un besito para los rockeros de los 90 argentinos. Ay, cariño, ¿qué les pasa? ¿Por qué les dan micrófono a esos tipos? Pero pará, vamos. No es necesario. Si nadie te está pidiendo ninguna entrevista, un tipo que hace apología de la violación. Listo, seguimos. Hagan canciones y ya está. Tenemos mensajitos. Vamos por YouTube. No me van a hablar, No Ana La Terza nos dice: muchas figuras incómodas. Tosco, el mejor sindicalista. Nos dice la propia Ana. Lorenzo dice: excelente el Vasco, muy bien tratado el tema, un tema tan conflictivo como ese. Raimond nos dice: saludos desde afuera de Argentina. Ah, pero muy bien. Bueno, Raimond, ¿qué sería? ¿Francia? ¿Está en Francia? Pero veníamos, si sabíamos, veníamos con. Pero yo me traje un besito medio roto, bueno, no importa. Pará, ¿qué más? Escuchando desde Merlo, con mucho placer. El programa es completito y muy profundo. Ana, a Merlo, gran lectora, gran país, gran oyente nuestra. Hola compañeros, muy interesante lo que dice el entrevistado sobre Rucci y sus reivindicaciones para los trabajadores. Cuidado con los nacionalistas que siempre tienen que descubrir un adversario para no mirar lo horrible de nuestra historia reciente. Lamentable hecho de nuestra historia, el brutal asesinato del doctor Centeno, que fue el autor de la ley de contrato de trabajo. Mario de Matadero, otro oyente
habitual. Buenas tardes, Ludmi, Rodrigo y Enrique y equipo. Qué bueno hablar sobre José Ignacio Rucci. Fue un momento muy complicado. En ese momento se lo tomó como enemigo y hoy a la distancia veo que no era de esa manera. Sería bueno hacer un programa solamente sobre él. Bueno. Excelente el debate Tosco-Rucci. No nos den manija a nosotros, que para hablar de Rucci nos quedamos toda la noche. Cancelame los programas siguientes y decirle a Tilio que vamos nosotros. Que nos quedamos hablando de Rucci. Que a mi criterio ganó Tosco por fallos divididos, si se puede decir de esa manera. Nah, qué van a atacar. Ludmila no puede negar la realidad, aunque duela, en la final está Racing. Yo soy de River, aclaro por las dudas, nos dice Mario. Yo voy a decir... Más o menos de River, porque para andar ahí hinchando por ese equipito. Lo dije desde hace mucho, la final va a ser Palmeiras-Flamengo, así que no sé por qué siguen mirando la Copa Libertadores, lo vengo diciendo hace mucho. ¿Qué más? Ojalá, compañeros, compañeras, a ustedes quienes hacen el programa, ¿qué dicen cuando dicen kirchnerismo y peronismo hoy? No ha habido mayor política peronista ejecutada del Estado que durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Me parece banal esa distinción dialéctica en el presente, nos dice Silvio, lo leo del modo que creo que fue escrito. Como énfasis. Un reto, con énfasis y con un reto a ustedes. Ay, bueno, es que es tan difícil. Es un tema largo. Yo, ¿por qué a veces uso kirchnerismo y peronismo? Porque entiendo que mucha gente se reivindica, se entiende peronista, no kirchnerista. Y al revés. Y viceversa. Cuando uno dice peronismo kirchnerista, me parece que dice algo y define. Hay mucha gente que entró no mucha, bueno, estamos generalizando un montón. Pero hay gente que entró al kirchnerismo, pero no es peronista. Tal cual. Por eso no es una valoración de gobiernos. Ojo, en mi caso. Mucha gente de mi generación, 30 y tantos, que no viene de una tradición peronista, que entra al kirchnerismo y se hace peronista desde ahí. Desde el kirchnerismo. Así que ojo al piojo. Y hay muchos peronistas que no se reivindican kirchneristas. Bueno, vos no, Agustín Mina, porque vos no se sabe ni qué sos, querido. Y de hecho, había mucho peronista no kirchnerista que reivindicaba la figura de Rucci, los famosos afiches que estuvieron durante mucho tiempo. Creo que todavía están en la calle. Argentino y peronista. El hijo de Rucci, que fue parte del armado político en su momento de Narváez, en su momento creo que fue del Pro Federal también, del macrismo, del peronismo macrista, se reivindican peronistas, pero no kirchneristas. Freno de mano y hacemos hago yo los ruiditos de que salen de la radio, porque es el momento de relajar un poquito, no tanto igual, porque es el momento del área de cultura de la agencia Paco Urondo. Y seguimos hablando de hechos históricos relacionados con el peronismo. Porque, viste cómo somos nosotras. Perón. No, porque justamente estamos a 70 años del 55, señora. Entonces, bueno, en lo que va de este mes se van cumpliendo efemérides de 70 años de diferentes acontecimientos. Bueno, uno de ellos, que fue el 19 de septiembre, fue el bombardeo al puerto de Mar del Plata. 70 años de ese momento, que es un hecho no tan conocido, incluso por los marplatenses, pero que empezó a ser estudiado, investigado en los últimos años. Pau, perdón, ¿incluso no por los marplatenses? No, por los marplatenses tampoco, no por los jóvenes, digamos. Me ha pasado de encontrar marplatenses que no estaban tan interiorizados. No es algo, digamos, que se estudia como, bueno, acá nosotros tuvimos, no sé qué. No, lamentablemente Mirá que... entonces, bueno, por suerte, existe gente que se está encargando de investigar este hecho a fondo, incluso con proyecto de hasta señalizar la zona portuaria, ¿no? Donde queda algún rastrito así edilicio de este momento. Y se presentó un documental, un corto, no llega a ser exactamente un documental, que se llama Después el silencio o del silencio. Porque voy a meter solo una cuestión técnica, que es un documental en cortometraje. Un documental puede ser largometraje o cortometraje. Acá la profe. Genial. No, porque si no después me retan. No, porque además quiero decirlo bien como me lo es un documental en cortometraje. Genial. Bueno, Después del silencio, que es una producción de la Asociación Civil Movimiento de Arte Comunitario, el Instituto de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata y el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, que también colaboró. Y bueno, hay un profesor, doctor Miguel Taroncher, que fue el asesor histórico del corto, que ahora vamos a escuchar en un breve video, que nos explica por qué este hecho tuvo que ver en el triunfo, digamos, en que la Revolución Libertadora fuera
triunfadora, digamos. De alguna manera. Lograr su objetivo. Sí. Ahí lo escuchamos. Se cumplen 70 años del bombardeo por parte de la Marina de Guerra sublevada contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que al bombardear Mar del Plata decidió el triunfo de un golpe de Estado que había estallado el 16 de septiembre en Córdoba. El general Lonardi había sublevado la escuela de artillería, pero el ejército no se plegó al golpe. Hubo unos muy pocos focos que se sublevaron. La Marina de Guerra, en cambio, se había sublevado en su totalidad. El 18 de septiembre Lonardi ya daba por perdida la batalla en tierra y le pide a Rojas que produzca un hecho decisivo para salvar el golpe de Estado. Es así que se toma la decisión de bombardear el puerto de Mar del Plata, específicamente los tanques de petróleo y combustible. Eran 11 tanques. El crucero 9 de julio a las 7:20 de la mañana, durante 15 minutos, disparó sobre estos objetivos, produciendo un pánico que aterrorizó a todo lo que es la zona del puerto y a lo que eran otros objetivos militares en la ciudad. Claro, porque esto fue así. Si bien hubo un aviso que no fue así masivo, sino que medio que fue casa por casa de que iban a bombardear y los barcos estaban alineados frente a la costa marplatense desde hace unos días, algunos, y se habían hecho visibles el día anterior, es decir, se habían acercado como para que la gente los vea, después se habían vuelto a alejar. No todo el mundo llegó a enterarse de que se iba a producir un bombardeo, entonces muchos fueron sorprendidos y tuvieron que salir corriendo de sus casas en el estado en el que estaban. Fue temprano a la mañana y aterrorizados sin saber lo que había pasado y recordando que 3 meses antes, en junio del 55, la Marina de Guerra había bombardeado la Plaza de Mayo, produciendo un montón de muertos y de heridos. De este acontecimiento aparentemente no se han contado muertos, no se han encontrado muertos, nunca se se oficializó ni para un lado ni tampoco se ha denunciado como que hubo muertos, pero sí, por supuesto, hubo muchos daños materiales, ¿no? Claro, sí. Este crucero 9 de julio, que yo he investigado un poquitito más sobre su destino, es como el hermano gemelo del Belgrano, que se hundió en Malvinas, y después siguió trágicamente ligado a la historia de la dictadura y de Mar del Plata, porque cuando ya estaba, fuera de servicio, estuvo ahí como estacionado, abandonado en la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, y sirvió como lugar de encarcelamiento de unos presos que estaban detenidos en el centro clandestino de detención del Faro, de la Escuela de Buzos Tácticos de ahí, justo del sur marplatense. Así que un destino ligado a algo muy trágico. Y este corto documental justamente lo que tiene es testimonios de personas que que vivieron el bombardeo ahí en carne propia, que por distintos motivos estuvieron con su familia ese día activos y pendientes y que recuerdan muy bien y que conmueve mucho ver cómo no han olvidado a través de los años pequeños detalles que ellos cuentan en estas narraciones. Tenemos también un pedacito para ver. Están bombardeando. Con tranquilidad anunció y afirmó mi padre para sí mismo la extraña y sorprendente novedad de aquella mañana fría, húmeda y gris, cuando recién quería despertar el día en la ciudad. Sí, aquella traumática mañana del 19 de septiembre de 1955, ahora muy lejana en el tiempo cronológico, aunque cercana en el otro, el que importa, el tiempo subjetivo o psicológico, si se prefiere. Ocurría 3 días después del inicio del golpe de Estado que derrocaría al entonces presidente Perón. Lo último lo supe y entendí mucho después, puesto entonces yo solo era un niño de casi 9 años y apenas hacía 4 que mi madre me había traído desde Italia. Bueno, y
Estos testimonios nos cuentan no solamente lo sucedido el día del bombardeo, sino lo sucedido los días siguientes al bombardeo, porque la ciudad se vio invadida de comandos civiles que empezaron a atacar y a romper todo lo que tuviera que ver con el sindicalismo, con el peronismo, los bustos de Perón y Evita. O sea, rompieron todo lo que empezaron a prohibir y a hacer, digamos, realidad todo lo que la Libertadora empezaba a poner desde el punto de vista ideológico y de la censura. Sí, incluso Mar del Plata fue un gran, digamos, hito del peronismo, digamos, de alguna manera. Claro, había un simbolismo muy fuerte. En los bombardeos de Mar del Plata, del 19 y también del 18, participa, creo que se llama Raúl Francos. Claro, sí. Padre de Guillermo Francos, el actual jefe de gabinete de Argentina. Sí. Toma mate con chocolate. Sobre los vínculos, ¿no? Bueno, esos nombres que se repiten. La libertad está llena de gente compleja. Y el grito de los miembros de la Libertadora era "Viva la libertad" al final de cada triunfo, ¿no? De lo que ellos consideraban cada triunfo. Por eso ahí seguimos viendo cosas que se repiten. Bueno, la directora se llama Oriana Castro y en breve vamos a tener detalles de la exhibición de este corto en otros lugares. Bueno, lo iremos publicando porque todavía no me han especificado. Y algo que está pasando con la historiografía para revisar el 16 de septiembre del 55, porque la lectura que se había hecho siempre de ese golpe era el famoso relato del golpe incruento contra Perón. Un golpe sin tirar un solo tiro. Claro. Esa era una lectura por derecha y por izquierda. Por derecha, que decía, bastó, se fue una cañonera, no, se fue rápido, la gente no quería saber nada, fue todo felicidad, fue fácil sacar al tirano. O peor, la gente quería luchar y el tirano los dejó tirados. Eso por izquierda que se decía, la CGT había pedido armas, pero no quiso porque era un burócrata, no estaba Evita, él era un burócrata y se fue el traidor. Por izquierda, por derecha decía, no fue necesario ni un tiro porque toda la gente quería sacarse de encima al tirano. Bueno, ahora se está estudiando mucho mejor, del 16 de septiembre hasta el 23, creo, hay combates en diferentes ciudades de la Argentina. Sí, bueno, claro. Esto es famoso en Mar del Plata, hay en Rosario, hay en Córdoba, muchos combates, se calculan 160 muertos. Hay un compañero que estuvo haciendo una investigación, bueno, ¿no? uno de los grandes investigadores en esto de reivindicar figuras es Gogó Morete, que es prácticamente desconocido, entiendo por casi todos, pero que es un investigador que ha trabajado muchísimo contra el mito del golpe incruento, que hoy me parece que ya está quebrado y aparecen muchos ya trabajos para pensar el proceso más largo, pero también algunas cuestiones bien particulares, Mar del Plata, Córdoba, Rosario. Sin ir más lejos, en canales de streaming muy conocidos, claro. Esto que está contando Pau y un montón de cosas más, Julia Rosenberg, Javier Trímboli, hoy, bueno, fallecido ya, han dicho esto, ¿no? Recuperado que sí, que fueron 7 días largos de bombardeos y que recién Perón toma la decisión cuando ve que peligra muchísimo digamos, no solo la gente, ¿no? También el patrimonio de la Argentina, ¿no? Claro, porque después de este bombardeo venía Ensenada, que también hay tanques de combustible. Claro. Entonces, bueno, sí, de algún momento iban a empezar los muertos. Y también denota que había un plan, que no fue improvisado, porque si vos lees el archivo Rojas, está hora por hora establecido lo que fue pasando y lo que iba a pasar, o sea, estaba pensado, ¿no? Cada vez va quedando más claro. Bueno, y justamente el 23 de septiembre, rápidamente, el 23 de septiembre, se pone fin a una obra monumental como fue la Fundación Eva Perón. Claro. ¿No? Es decir, no han esperado nada. Cuando todavía las provincias estaban resistiendo, se ordena desmantelar, disolver y ocupar militarmente todas las escuelas hogar en las que vivían niños y asimismo retirar y destruir elementos del mobiliario con el logo de la Fundación Eva Perón. Sí, yo ahí traje algunas fotos también porque... Para quienes están en el streaming yo considero como que la fundación fue la materialización de los derechos consagrados en la Constitución del 49 y bueno,
ahí fundamentalmente traje fotos de lo que es Chapadmalal, la colonia turística, que fue la última gran obra que estuvo en pie hasta hace muy poquito, y que se está luchando todavía porque esos hoteles no pasen al ámbito privado y puedan seguir teniendo el destino para el que fueron pensados, ¿no? Fue algo que se conservó durante un tiempo largo, bajo distintas administraciones. Bueno, más de 70 años, básicamente. Sí, exacto, sí, con idas y venidas, y donde durante el gobierno de Alberto se habían puesto en valor muchos de los edificios y se había logrado una afluencia de público importante. Bueno, ahora están absolutamente cerrados, lo único que queda todavía abierto es el Museo Perón, que muestra elementos de la época de la fundación, condenaciones y demás. Y como yo digo, que impresiona el mobiliario, cada pequeña pieza que se pudo salvar, porque la escondieron o porque, bueno, alguien se la llevó a su casa para protegerla, el logo de la fundación tachado, limado, o sea, se han tomado por pieza el trabajo de hacer o intentar hacer desaparecer esa sigla. Bueno, no sé si tengo tiempo para seguir. Justamente lo que yo quería tomar de esto es cómo después este acontecimiento deviene en una representación a nivel literario, ¿no? Como desde diferentes miradas los escritores argentinos tomaron este momento histórico y todo lo que fue permeando en la gente común, en la gente que estaba alejada de la política, pero que su vida estaba ligada, sus tristezas y sus alegrías tenían que ver esencialmente con estos momentos históricos, cómo la literatura los recoge. Y yo solamente elegí ejemplos, ¿no? Sé que por supuesto hay más, pero por ejemplo el libro de Leopoldo Marechal, Megafono la guerra, por supuesto Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que nos pone de cara a los fusilamientos del 56 y del que también se hizo una película, La manifestación de Jorge Asís. Guillermo Sacomano también escribió dos obras como La lengua del malón y 77. Jorge Luis Borges, desde una mirada completamente diferente, por ejemplo, en un poema llamado Oda, compuesta en 1960, describe a la patria y siente a la patria como la caída de las épicas lluvias de septiembre que nadie olvidará. El avión negro y ese mito de que Perón iba a volver después del exilio en un avión negro a aterrizar en la Argentina y a volver a retomar su conducción. El perfume de los almendros de Anaí Rolón, y también desde el cine fue tomado este momento. Yo elegí la película de Leonardo Fabio, Gatica el mono, que nos muestra en la vida de este boxeador, de alguna manera hace una síntesis de lo que fue el ascenso, la gloria y la caída del peronismo, intercalado, digamos, o de la mano de la vida de este boxeador que justamente pasó por ese momento histórico y sufrió en carne propia la proscripción. También elegí de la película un pequeño extracto. Mira cómo están fusilando. Han metido en cana a todo el mundo. Si yo nunca me metí. Toda la vida fui peronista. Nunca me metí en política. Me quieren voltear. Ahí veíamos esta escena. En la pantalla se leía la prohibición de que Gatica participe en algún evento de box. Sí. Y bueno,
la mirada de Fabio, ¿no? Justamente el costado de la casa de gobierno y la Plaza de Mayo en un día nublado, y mientras tanto un cuadro de Perón y de Evita que se van consumiendo con el fuego. Creo que ahí hay un simbolismo muy importante, algo que él muestra con toda su poesía, ¿no? En una película que tuvo críticas muy importantes tanto a favor como en contra, pero porque él generaba, ¿no? Esos sentimientos o lo querías o lo odiabas, pero bueno, creo que muestra el desamparo en el que quedaron los humildes una vez que pasó la Libertadora. Eso lo levantó la literatura y pienso que es un tema sobre el cual todavía no se ha escrito todo, porque hay periodos como la resistencia peronista que han sido todavía poco estudiados y que demandan profundización para saber y para poder transmitir, ¿no?, hacia futuras generaciones qué fue exactamente lo que ocurrió, no solo por los hechos históricos, sino también por lo que tiene que ver con lo que siguió pasando en la Argentina a partir de ese momento. Total. Pau, muchas gracias. Un placer. Una hermosura también. Recordemos el nombre del corto. Todavía no está en circulación, ¿no? ¿Dijiste? Después del silencio. Después del silencio se llama. Muy bien. Vamos a irnos a una tandita, un cortecito y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Somos Radio AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos, muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos, ojalá seamos muchos de la 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora, más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio, a todo el país. Más es más por menos, menos mal que no más, mal que mal, menos por menos, menos que cero, pero más que menos, más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien, y punto. Somos Radio, buscamos la verdad siempre. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. El arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento.
nos saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por esos cerros el arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas. 17:42 y creo que nos da la tecnología para estar en comunicación con Claudia Lázaro, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y sobre todo gran compañera feminista y militante. Claudia, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? Mila. Sí, te estoy escuchando un poco. ¿Cómo estás? Bien, me corrí un poquito de la movilización para que no haya tanto ruido. Muy bien, te escuchamos espectacular. Bueno, contanos un poco cómo está haciendo la movilización, primero para contarle a todos nuestros oyentes que estás ahí en la movilización por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Y bueno, contanos cómo va toda la movilización y bueno, y un poco una reflexión acerca de todo esto que estuvo pasando. Primero con mucho dolor, ¿no? Con mucho dolor, toda muerte en estas circunstancias es dolorosa, es injusta y lo que necesitamos es que se haga justicia. El narcotráfico avanza a pasos agigantados y me parece que el Estado Nacional necesita volver a algunos programas que eliminó, como los referidos a la trata de personas, políticas de género, ver las fronteras, ¿no? O sea, todo eso hace de que hoy estemos lamentando 3 nuevas víctimas en nuestro país, ¿no? Claudia, voy a ir directamente a esta pregunta y seguro que lo vas a entender. ¿Nos pasamos 3 pueblos? No nos pasamos 3 pueblos, nos siguen matando. El Estado Nacional, Milei, desarmó todas las políticas de género que tenían que ver con la prevención, pero no solo las de políticas de género, las de trata de personas y liberó las fronteras. Entonces, no es que nosotras nos pasamos 3 pueblos, sino que nosotras, ante el grito desesperado que tenemos, volvemos a salir a las calles a marchar diciendo basta de matarnos. ¿De qué manera podemos pensar una construcción de un feminismo que de alguna manera sea, voy a decir, como pedagógico para... entre tantas internas y debates sobre qué gobiernos estuvieron bien, qué mal, qué hicimos bien, qué hicimos mal cuando estuvimos en la gestión en términos de nacional, ¿sí? Estoy ahí haciendo esa diferenciación. ¿Cómo se puede pensar que se meta otra vez el debate sobre la perspectiva de género, sobre el movimiento nacional feminista dentro del campo nacional y popular para salirnos, ¿no? Como de esta cosa del se pasaron 3 pueblos? Mira, yo voy a seguir insistiendo con el modelo de construcción que tiene el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que yo fui parte del Ministerio de Mujeres de la provincia en el primer periodo de Axel. Me parece que construir territorialmente, construir con todos los feminismos, con las diversas voces, estar cerca de las víctimas, construir memoria colectiva para que no vuelva a pasar, me parece que es clave, y programas que tengan que ver con el fomento del empleo para las mujeres, para las diversidades. No es que nosotras nos pasamos 3 pueblos. Entonces a mí me parece que nosotros lo que estamos confrontando son los modelos antagónicos, y lamentablemente el gobierno de Javier Milei ha decidido que las mujeres y las diversidades somos el punto a confrontar por él, ¿no? Claudia, con un discurso de odio tremendo. Claudia, buenas tardes. Te saluda Rodrigo Lugones. La pregunta es transversal y implica por ahí ya
viendo el crimen y conociendo las circunstancias, ¿qué debería ser el peronismo si piensa volver a gobernar con la juventud, con el empleo, digo, con alternativas culturales, con la educación, tal vez, para poder empezar a disputarle el territorio al narcotráfico, a estas ideas, estos ideales del shock que andan dando vueltas en la cultura juvenil, ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de oportunidades reales para que los jóvenes tengan otra perspectiva, otro mundo? Lo primero que hay que discutir es un modelo que hable de producción, de trabajo, porque sin eso, sin políticas de empleo, sin políticas que vayan destinadas, por ejemplo, a que los jóvenes tengan su primer empleo, digo, concreto, y que no sea solo una pasantía, sino que después se convierta, e inclusive mientras transcurre la pasantía, que tengan los derechos que debe tener. Me parece que lo que debemos desde el peronismo, desde el campo nacional y popular, dar la batalla cultural, ¿no? Cuando hace un segundo decía, Milei nos eligió a las mujeres y a las diversidades como punto de sus discursos de odio, también hay que decir que eligió destruir el entramado productivo, que no le importa la cantidad de desocupados que van en aumento, que no le importa que se inaugure una fábrica. Yo no sé si ustedes tienen recuerdo de un presidente que no haya inaugurado una fábrica, de un presidente que no haya inaugurado una obra pública. Es todo lo que me parece que está mal en función de si realmente queremos dar la batalla para que los pibes no estén parados en la esquina, para que los pibes tengan empleo, para que las mujeres rompan las brechas que tenemos de acceso y permanencia en el empleo, para que la comunidad travesti trans acceda al empleo. Digo, todo eso me parece que es lo que nosotros debemos seguir fomentando, y de hecho desde la provincia de Buenos Aires lo venimos trabajando, lo venimos haciendo. Desde el Ministerio de Trabajo tenemos políticas que van a la incorporación del colectivo travesti trans al empleo, de las personas con discapacidad, de las mujeres. Entonces me parece que es muy difícil, y esto sí, cuando te roban 12 billones de pesos, como lo hace el gobierno de Javier Milei, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero no es a Axel Kicillof, es a todos los bonaerenses y las bonaerenses. Claramente nos falta todavía, porque si a vos te saquean, te roban el dinero, las políticas públicas quedan cortas, ¿no? Ahí está el punto. Vimos muchos discursos muy horribles, ¿no?, en relación a querer cuestionar la autoridad de los padres, de las chicas, cuestionar inclusive, la verdad que no sé si ejercía o no la prostitución, pero se decía mucho esto, el que mal anda, mal acaba, ideas horribles. Ahora, ¿qué le propone la Argentina a los jóvenes hoy? ¿Qué tipo de salidas reales, ganando dinero, real tienen? Porque, digo, hace un tiempo hablaba con un escritor amigo que estuvo preso, que pudo recibirse ahí estando preso, hoy es cineasta, es escritor, y me decía, yo hablaba con mis compañeros de celda y ninguno te decía que robaba porque no tenía otra ausencia. No, yo robo porque yo lo elijo. Ahora, él les preguntaba, sí, pero ¿sobre la base de qué posibilidades elegís? Sobre la base de o ser verdulero en negro 14 horas por día, o vender, ser trapito, cuidar coche, lavar un auto. ¿Sobre esa base elegís, o elegís sobre la base de tener un empleo en blanco, formal, con hora social? Ahora, digo, para pensar realmente, porque si no somos todos unos hipócritas. Por eso, me parece que tiene que ver con no solo la igualdad de oportunidades, sino de posibilidades. Vos sabés que desde el Ministerio de Trabajo en las cárceles tenemos 10 centros de formación laboral, porque creemos que los pibes y las pibas que se han equivocado de camino, que han delinquido, necesitan una oportunidad de reinserción. Por eso hay programas educativos, digo, por un lado es lo que podemos hacer. Ahora, después necesitamos un modelo de país que abrace a toda la barriada, que abrace a los pibes del barrio, a los adultos que se han caído del empleo, porque este gobierno de Milei los arrojó al vacío. Entonces, eso me parece que tiene que ver con discutir un modelo de producción, un modelo de trabajo, de una economía
que se centre en el ser humano. Y por otro lado, digo, el relato que hace Javier Milei con sus discursos de odio. Entonces, ¿cómo no van a menospreciar cualquier vida? Porque es lo que están haciendo. Sí. Y a veces, digo, estos discursos pegan en la sociedad. Me parece que hay una tarea también que tenemos que hacer todos quienes creemos profundamente en un modelo de inclusión social, es salir a hablar, salir a comentar. Digo, yo entiendo que las redes sociales es un atajo, quizás en la comunicación, pero las redes sociales son efímeras. Me parece que el abrazar, el estar hoy movilizándonos es parte de lo que tenemos que hacer. Y obviamente pensar en que vuelva en el 2027 a haber un modelo de justicia social, porque si no esto cada vez se va a agudizar más. Claudia, no te queremos robar más tiempo en la movilización, seguramente nos veamos en un ratito en las calles. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchas gracias por dejarme un ratito charlar con ustedes. Escuchábamos a Claudia Lázaro, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo compañera feminista, militante de larga trayectoria, y por eso queríamos darnos el placer de escucharla un ratito. Y como nos decía, estaba ahí en Plaza de Mayo, así que bueno, supongo que en un ratito andaré y andaremos algunas compañeras por ahí. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente en Plaza de Mayo, mucha gente en los alrededores. ¿Hay mensajito? Hay mensajes. Hay saludo para Paula. Un beso para Paula desde Miramar, te dice Luján González. Muchas gracias. Después gente que te felicita por el informe. Muy bien. Olga dice, yo tenía 7 años y recuerdo muy bien aquel día. Mi padre, lo mismo que otros familiares y vecinos, nos llevaron a las afueras de la ciudad. Otro objetivo era la estación de trenes. Mucho miedo. Eso nos dicen en YouTube. Y vamos a leer acá la WhatsAppina. La WhatsAppina, que gente se quedó con el debate peronismo-kirchnerismo. Alguien recordó por acá, Antonio de Devoto, que el papá, lo dijimos finalmente, que el papá de el actual jefe de gabinete estuvo en los bombardeos en Mar del Plata. Sí. Gente copada, familias buenas ondas. Hola amigos, los saludos de Rosario, soy Gustavo Méndez, soy kirchnerista, no peronista. ¿Vieron? ¿Viste? El ejemplo que daba Ludmilla, con permiso del peronismo, quiero hacerme lugar dentro del peronismo. Bueno, vamos a ver, el peronismo tiene que incluir ¿Queda todo. una silla ahí? ¿Queda una silla? A ver. Tráiganle un vaso al muchacho, no me digo peronista porque peronista se nace, según dicen, así que... No, tranquila, amigo, peronistas somos todos. Me representa el kirchnerismo, después... Yo soy peronista y kirchnerista, fui a buscar a Perón, a Ezeiza cuando nos... más peronista que las baldosas. Claro. ¿Qué más? Me crié en... A ver, peronistas por ahí reportándose, por favor, levanten la mano. Jorge de Bellavista. Me crié en Mar del Plata hasta los 27 años, milité en política y en el movimiento obrero, y lo que dice Paula es correcto. Me enteré de los bombardeos en mi ciudad ya de muy grande. Creo que está muy bien tratar el tema y remitirnos a aquellos hechos para entender un poco mejor de dónde venimos. Abrazo fraternal. Es muy loco eso. Sí, total. Cuando alguien dice es correcto, yo pienso en Susana Jiménez, ¿no? ¿Correcto? Sí, pienso, lo quería decir. Correcto. Lo quería decir, lo dije. Es muy loco que cuando hay un proceso tan grande, ahí estamos muy un poquito emocionados, voy a decirlo. Sí, estamos un poquito emocionados con el Rodri porque nos vino la Florencia Frezza al estudio y estamos como un poquito emocionados. Estamos un poquito emocionados. Nos trae viejas épocas. Presencia estelar, amor, si pudiera. Bueno, no, esto que estaba diciendo de los procesos históricos cuando pasan a algún pueblo o ciudad, que marcan mucho, pero a veces como que no se cuentan, como que no se dicen, como quedan mucho en las historias como medio... Los olvidos en los pueblos tienen un contenido ideológico contundente. Lo hablábamos con De la Calle hace un par de sábados, ¿no? Sobre un documental en Olavarría, en algún momento, unos chicos de secundaria, ya hace 2000 largos, hacen un documental que se llamaba, era un número, que era la cantidad de desaparecidos que hubo en Olavarría. Era 27, 28, 31, no me acuerdo. Se metieron en un quilombo, no quería hablar. Y el documental básicamente era, ellos salían a la calle preguntándole a los vecinos si sabía que había tanta cantidad de desaparecidos en Olavarría.
Y era tremenda, la gente no quería saber nada, se iba, se escapaba. No, déjame que cruzo. Muchos años de haberse dado la dictadura, no es que la hicieron en el 85. Cuando el kirchnerismo empezó a traer este tema en agenda, 2000 largo debe haber sido, generó mucho ruido, se presentó en el teatro, generó mucho, estaba filmado bastante más, se escuchaban los ruidos de la calle, pero era muy impresionante ver a la gente muy incómoda con... ¿Vos sabés que acá también hubo desaparecidos? El material, más allá de los recursos técnicos, ya en sí mismo parece pesado, ¿no? Incómodo. No, yo me acuerdo, siempre tengo el recuerdo cuando me enteré que en Rodríguez había desaparecidos, y yo me quedé como, ¿cómo no? Claro, pero también. si los desaparecidos son de capital, ¿viste? Como, no, los desaparecidos están en la ciudad de Buenos Aires, no. Y claro, y mucho misterio, mucho miedo con ese tema, muchas familias sin querer denunciar. Es muy loco eso. Pero bueno, sí, los procesos. ¿Qué más mensajita tenemos? Me parece que leí, porque después de algunos audios, me parece que los leí todos, ¿eh? Ay, mira ese productor que no me No, quiere, no le deja gustan los pasar audios. los audios del productor. Omar de Neuquén. Sí. Qué federal que es este programa. Recordamos a Silvio Frondizi, abogado intelectual marxista, defensor de presos políticos, y a Luis Mendiburu, su yerno, militante de la Juventud Universitaria Peronista, hoy hace 51 años que fueron asesinados por la AAA. Mira. Nos dice Omar, Mira. el recuerdo de esos días está muy bien narrado en la novela de Leopoldo Brizuela, Ensenada. Eso lo dice en relación a que vos hacías como mencionó Ensenada. una recuperación de libros de la época. Muy bien. ¿Estamos llegando al final? Todo concluye al fin, nada puede escapar. No nos Qué música horrible. Pará, loco, pará. No se puede, viejo, con esta, o sea, no se puede con esta gente. Que si pasa una música en inglés, que yankee que son. Si pasa una música en argentino, no, Si mira lo que está canta- si pasando. canta Rodri, tampoco. Si canta Rodri, que tampoco, que no sé qué. Estamos llegando al final, cariño. son muy Mándame la cancioncita porque nos las vamos a escuchar enteras. Somos así nosotros. ¿Le vamos a agradecer a nuestro productor estrella? No sé. Bueno. Fíjate vos. Eran re malos los chabones, ¿no? Sí. La maldad de todo. Le agradecemos. Gracias a nuestro productor y coordinador. Sabía si estaba por ahí. Nuestro productor y coordinador de el señor Agustín Mina. Gracias, Pau, por haber venido. A ustedes. Nos vemos Nos prontamente. Le vamos a agradecer a Ailén Pavón, que nos hace salir tan bellos, por favor, en el aire de YouTube. Sí, muy facheros, cancheros. Muy facheros, Cancheros y bien de facheros. luces. Gracias a Gabriel Aguliar. Yo Bien. siempre freno porque hay algo, tengo una trabita con eso. Yo claramente tengo una trabita. De la calle, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Si Rodrigo. no nos Lunes. vemos, nos cortamos el flequillo. Dale, si no nos vemos, nos cortamos el flequillo. Yo espero no cortarme el flequillo, pues es un tema que tengo, siempre me quedo como el diablo. Che, nos vemos la semana que viene. El Che. Se quedan con Otilio Boró en Diálogo Internacional. Les queremos. Wow.